Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, lo que sea, ¿cómo están? En este video vamos a trabajar el capítulo 3 de Lobato y Suriano, que refiere fundamentalmente al peronismo, a los dos primeros gobiernos de Perón, ¿sí? Y un poco a el golpe de Estado del 43, del cual Perón tomó parte, digamos, y dentro del cual Perón va a ir construyendo su carrera política hasta llegar justamente a la presidencia en el 46. ¿Sí? Algunas de las cuestiones que vimos en clase y que yo no voy a repetir acá en mucho detalle, tienen que ver con la necesidad de, digamos, borrar o suspender ciertas concepciones personales que hacen a lo que cada uno de nosotros, digamos, piensa o siente o tiene respecto del peronismo, ¿no? Porque el peronismo como fenómeno político argentino es de muy larga data. Podemos decir que hasta nuestros días la sociedad nacional, la sociedad argentina, está marcada en gran parte por el fenómeno peronismo-antiperonismo y los diferentes nombres que se le fueron dando a lo largo de los años, ¿no? Sí, efectivamente, durante los dos primeros gobiernos de Perón era el peronismo, la figura de Perón versus antiperonismo, y las diferentes construcciones que el mismo peronismo fue haciendo de ese antiperonismo. En los 60, en los 70, en los 80, en los 90, y hasta nuestra época, digamos, de las diferentes formas de nombrar al peronismo, fueron configurando el mapa político argentino en términos de adversidad, ¿no? De pensar el peronismo y una especie de contrajuego de antiperonismo o de oposición al peronismo. Por lo tanto, nuestras propias concepciones políticas y sociales y de vida en líneas generales están un poco marcadas por esa dicotomía. Pero es importante para estudiar en términos históricos lo que el peronismo fue, si se quiere, despojarnos de eso para analizar, en este caso, las primeras dos presidencias de Perón, que son diferentes y que va a ser muy diferente al proceso por el cual después Perón no va a estar en Argentina, pero va a haber peronismo, y ni hablar a lo que va a ser el peronismo después de la dictadura militar argentina. Entonces, les vuelvo a decir, saquémonos de la cabeza esas ideas y tratemos de pensar en términos históricos respecto de lo que sucedió en ese momento. Bueno, voy a compartir un PowerPoint para poder pensar un poquito el texto de Lobato y Suriano. Bueno, obviamente del golpe de 43 al derrocamiento de Perón. La primera cuestión, como recordarán, digamos, Lobato y Suriano hace esta división en la política, la economía y la sociedad, digamos, lo cual no siempre es del todo correcto, pero de todos modos está claro que a fines analíticos a ustedes les sirve. Bueno, en primer lugar, recordemos, ¿no? El golpe de 43 en el marco de, digamos, el régimen político que estaba en ese momento en el poder, tenía que ver con una alianza que se había llamado la concordancia entre conservadores, algunos socialistas, algunos radicales, etc., pero fundamentalmente hegemonizada por el grupo conservador, por la aristocracia, la élite económica. La figura de Justo era muy importante, había sido presidente durante un periodo y después había logrado de alguna manera dominar el conjunto de la política, pero en la segunda mitad de la década del 30 se va a ir complicando un poco la cuestión en relación, por un lado, a la diferencia existente entre la clase política argentina y el resto de la sociedad. Recordemos que esta década llamada infame se caracteriza en parte por el fraude electoral, por el desconocimiento, digamos, de la voluntad del pueblo, si se quiere de alguna manera, en términos democráticos, y por lo tanto la sociedad argentina estaba muy alejada de su representación política. Al mismo tiempo, la década del 30, digamos, como ya vimos en el texto de Hobsbawm, en el texto de Ferronato anterior, fue una década muy agitada en términos de la política global, en la cual diferentes crisis económicas, crisis políticas, cambio de regímenes, el ascenso de regímenes de tipo totalitario en Europa, de alguna manera dan cuenta de una sociedad global bastante eruptiva, bastante reactiva, y por otro lado también, digamos, el ascenso a nivel internacional en Rusia primero y después a partir de la internacional comunista del fenómeno comunismo, también, digamos, genera para las clases dominantes una serie de conflictos y de problemas a tener en cuenta. Bueno, este es el marco de los años 30.
Además, como ustedes saben, en el 36 inicia la Guerra Civil Española. Muchos argentinos, digamos, son de origen español, tienen algún tipo de posicionamiento respecto de eso. Al mismo tiempo, el fenómeno del fascismo también es muy importante en Argentina, también por el origen italiano de muchos argentinos. Por lo tanto, la sociedad civil argentina, fundamentalmente las grandes urbes como la ciudad de Buenos Aires, se va a ir posicionando de determinada manera frente a esos acontecimientos, ¿sí? Ni hablar del ascenso del nazismo en Alemania, ¿no? Que es un acontecimiento político disruptivo a nivel de la historia mundial y del siglo XX en particular, que va, si se quiere, a dividir las aguas entre, por decirlo de alguna manera, muy a grosso modo, digamos, una especie de ala democrática y un ala más ligada a una crítica de las democracias liberales y de la burguesía en líneas generales. Es importante para tener en cuenta esto como antecedente, ¿sí? Si nosotros leemos, yo les recomiendo, si alguno va a estudiar historia o le interesa la historia en líneas generales, digamos, si nosotros leemos por ejemplo, la autobiografía de Tulio Alperindongui, un gran historiador, probablemente el más importante de la historia argentina, él va a reconocer en el surgimiento del peronismo y en el golpe del 43 estos mismos acontecimientos que yo les estoy marcando: la Guerra Civil Española, el posicionamiento de la sociedad frente al nazismo, frente al fascismo. Bueno, entonces, cuando da el golpe militar, Ramírez, Rawson y Farrell, al mismo tiempo lo que tenemos que tener en cuenta es que en 1943 la guerra mundial, ¿no? La guerra europea, que estaba ya en una etapa desarrollada, digamos, con una victoria bastante evidente, si se quiere, ya de los aliados de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Rusia, etc. Y en el marco de esa guerra, Argentina mantenía la neutralidad en ese contexto. Es decir, no le había declarado la guerra a las potencias del eje, lo cual volvió a la situación muy complicada, sobre todo pensando en que Estados Unidos consideraba que América Latina debería ser algo así como un apéndice de su política internacional, ¿no? En términos de hegemonía, Estados Unidos consideraba a América Latina como parte de su, digamos, de su mercado político, ¿no? de un grupo de países que deberían seguir. Entonces, la neutralidad argentina genera muchas complicaciones en América Latina, y en Argentina particularmente. Y el problema de esto, si se quiere también, es que la posible victoria de un señor que se llamaba Robustiano Patrón Costas en las elecciones que iba a llamar este orden conservador, o esta década infame, esta democracia formal, implicaba la alianza de la burguesía y del país en líneas generales con Estados Unidos, lo cual el ejército no estaba de acuerdo con eso, porque por motivos de diferente orden y muy complejos quizás de explicar, el ejército consideraba necesaria mantener la neutralidad de la guerra. Por lo tanto, este golpe de Estado en parte se explica también en el marco de este condicionamiento internacional de las cuestiones que hacen al país, ¿no? Sin embargo, Argentina le declara la guerra a Alemania en 1944, ya con la guerra prácticamente decidida a favor de los aliados. Es decir, tarda mucho en hacerlo, pero necesariamente tiene que hacerlo en algún momento por justamente la presión de Estados Unidos. Entonces, hay que entender también que este golpe militar del 43 no es un golpe militar en el cual las Fuerzas Armadas o el Ejército particularmente llegue unido, ¿no? No todos pensaban lo mismo, digamos. Había diferentes posiciones encontradas al interior del ejército. En referencia a esto que estoy diciendo, ¿no? Al fenómeno del comunismo, a la Guerra Civil Española, a la Segunda Guerra Mundial, a qué hacer con el problema social, que es lo que podemos a grandes rasgos definir como también comunismo para las clases dominantes, ¿no? En este sentido, Ramírez, como dice el PowerPoint, era un señor que abrogaba por un catolicismo de derecha, una visión autoritaria de la sociedad, no democrática, etc., mantener la neutralidad. Por lo tanto, no llega ni siquiera a tomar el poder, y el que continúa en la línea es Farrell, Ramírez llega a tomar el poder, pero tiene que abandonarlo muy rápidamente, ¿no?
el que continúa en esta misma línea es Farrell, pero que declara la guerra justamente a Estados Unidos a Alemania, perdón, como estaba comentando. Bueno. Y, digamos, es interesante, digamos, el golpe militar del 43 tiene estas características, está marcado por estas cuestiones de contexto internacional que estoy diciendo, y también por la necesidad de, según este mismo gobierno, de continuar o de mantener el proceso de industrialización, sustitución de importaciones, modernización de la sociedad argentina en líneas generales. Y bueno, durante el gobierno de Farrell es cuando se produce el ascenso de Perón en el gobierno y en la popularidad, digamos, en la opinión pública en general. Él forma parte del Ministerio de Guerra y luego va a presidir el Departamento de Trabajo, digamos, ¿no? Acá tenemos que pensar, digamos, en términos de este golpe militar y de la ascendencia de Perón, digamos, en el ejército, en la opinión pública, en el gobierno, etc. La influencia del GO, ¿no? Que es un grupo llamado Grupo de Oficiales Unidos, que es un grupo dentro del ejército, algo así como una logia, como una especie de secta, si se quiere, una organización de carácter secreto, que se reunían y discutían estos problemas, fundamentalmente que nombré en la primera parte, y generaban documentos sobre el estado del país y del gobierno, ¿no? Y Perón era uno de los oficiales que formaba parte del GO y tenía una ascendencia muy importante dentro de ese grupo, ¿sí? Incluso algunos consideran que era la figura dominante, más allá de ser, Perón no era un general, no era un segundo mando, un coronel, digamos. Bueno, entonces, es importante la influencia de este grupo para entender el ascenso de Perón y para entender también las vicisitudes, las transformaciones y la vida que va a tener el gobierno del 43 al 46. ¿Sí? Bueno, cuando Perón es elegido secretario de Trabajo, impulsa la intervención arbitral del Estado entre empresarios y trabajadores, es decir, un Estado interventor en las relaciones laborales, ¿no? Es decir, cuando hay una huelga, digamos, y hay empresarios y trabajadores que luchan por determinadas condiciones laborales, suba de sueldos o lo que sea, el Estado, en el nombre del secretario de Trabajo, Perón, va a intervenir generalmente a favor de los trabajadores, en tanto va a tratar de que sus demandas se cumplan en la medida de lo posible para que los trabajadores también vuelvan a trabajar, justamente, ¿no? Bueno, en el marco de esta Secretaría de Trabajo, Perón se va rodeando de sindicalistas, no comunistas, dice el texto. Yo agrego algunos comunistas que después se volvieron peronistas. Y en este marco, bueno, Perón va a ir ganando mucha ascendencia, mucha popularidad, mucha predominancia dentro del movimiento obrero organizado, que algo que no está claro en los textos anteriores, digamos, durante la década del 30 el movimiento obrero organizado va tomando mucha fuerza, el comunismo también, el Partido Comunista va tomando mucha fuerza, pero digo, en el marco de lo, como habíamos visto, la famosa sustitución de importaciones y el auge de la industrialización, digamos, de algún tipo de industrialización incipiente y no tan incipiente, bueno, obviamente el movimiento obrero organizado va a ir tomando preeminencia. En ese sentido, Perón, como secretario de Trabajo, se va a rodear de sindicalistas a partir de su intervención, digamos, en los conflictos laborales, en general a favor de los trabajadores, o teniendo cierta consideración por los trabajadores, cosa que antes no sucedía tanto, digamos, y esto le va a ir ganando mucha popularidad a su favor, en términos de capital político, ¿no? En este sentido, en el marco del golpe militar del 43, la oposición al gobierno, fundamentalmente, digamos, los partidos políticos tradicionales, la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, la Unión Popular Democrática, etcétera, etcétera, se van a congregar en un frente llamado Unión Democrática, que es el que después va a ir a elecciones, digamos, y van a pedir que el gobierno renuncie, digamos, y le entregue el poder a la Corte Suprema. Y bueno, la Unión Democrática se piensa en términos de frente contra el fascismo. Esto es lo que les decía cuando les recomendaba algunas lecturas, como por ejemplo estas memorias de Alperín Dongui, que es que en el marco de todos estos conflictos internacionales que estamos viendo, estos partidos tradicionales se piensan a sí mismos como una barrera frente justamente al fascismo, ¿sí? Y por supuesto hacer una definición muy laxa, muy amplia de fascismo, ¿no? En la cual el peronismo, o lo que sea, o este golpe militar, neutralista, católico, etc., también podía pensarse dentro de eso, ¿no? Acá un pequeño paréntesis, yo lo dije en clase, pero bueno, digo, hay digamos, determinados mitos sobre el peronismo que también deberíamos nosotros tratar de eliminar, por lo menos al momento de pensar en términos de esta materia, ¿no? Uno de ellos es que Perón era nazi, o era facho, o lo que sea. Bueno, digo,
no es cierto, a priori, que Perón sea facho o nazi o lo que sea. Lo que sí es cierto en términos históricos es que la oposición al peronismo se pensó, digamos, como una oposición al fascismo, y por eso se llamó Unión Democrática, digamos, en parte. Y lo que es cierto también es que el GOU, por ejemplo, el Grupo Oficiales Unidos, del cual Perón probablemente formó una parte muy importante, y este gobierno militar del que estamos hablando, tenía varias críticas sobre el funcionamiento de la democracia liberal y del liberalismo en líneas generales, ¿no? Por eso son católicos, también se hace esa referencia siempre al catolicismo, al integrismo catolicista y demás. Entonces, evidentemente, la Unión Democrática se pensaba dentro de la tradición liberal argentina contra una tradición que ellos veían como fascista, pero que nosotros podemos definir como contraria a los principios del liberalismo, católica, etc. ¿Sí? Entonces, la pregunta, ¿Perón era facho o nazi? La respuesta es no. Pero en el marco del contexto que estamos trabajando nosotros, la oposición al peronismo se pensó dentro de una corriente liberal que venía a, de alguna manera, salvar la patria, salvar la nación del peligro fascista, que nosotros tenemos que traducir como respuesta a la democracia liberal, catolicismo, integracionista, etc. ¿Sí? Bien, entonces, en el marco de la Secretaría de Trabajo, como decimos, Perón se va reuniendo de sindicalistas, va afianzando, digamos, su posición política y va llegando al poder, por decirlo de alguna manera, va ganando poder entre la clase obrera organizada, entre el sindicalismo y demás, y en ese marco despierta, digamos, antipatías o miedos en ciertos sectores, como puede ser, digamos, los industriales, ciertos, digamos, sectores contrarios o que le hacían competencia, digamos, de alguna manera, en el ejército, sectores de los partidos políticos, etc., que por el miedo, digamos, que les generaba esta ascendencia, esta popularidad de Perón y este favor, digamos, y esta posición a favor de, en algún sentido, de los trabajadores, obliga a Farrell y al gobierno a pedirle la renuncia el 8 de octubre, y posteriormente el encarcelamiento de Perón en la isla Martín García. Bueno, en ese marco, digamos, los días 15, 16 y 17 de octubre, lo que se van a dar es una serie de huelgas y movilizaciones obreras que pedían por la liberación de Perón, porque, bueno, porque pensaban correctamente, por otra parte, en términos fácticos, en términos estrictos, digamos, de lo que sucedió, pensaban que Perón era representante de sus intereses y que al haberlo echado de la Secretaría de Trabajo y metido preso, bueno, entonces no iba a poder, ya nadie iba a representar sus intereses dentro del gobierno. Por lo tanto, los obreros veían como una derrota personal la encarcelamiento de Perón, ¿no? Por lo menos esto es la versión dominante, digamos, de estos acontecimientos. Bueno, entonces finalmente, como todos sabemos, el 17 de octubre lo que se va a dar es una gran movilización, digamos, a Plaza de Mayo, desde el cordón industrial, del conurbano bonaerense, del sur de la ciudad de Buenos Aires, y va a estar acompañada de movilizaciones en diferentes partes del país, sobre todo las más industrializadas, pidiendo la liberación de Perón y la vuelta a su cargo. Según dice el texto, estas movilizaciones no estuvieron muy coordinadas desde arriba, o en todo caso agrego, podría pensarse en una complementariedad, digamos, entre una coordinación desde arriba y la necesidad de los obreros en líneas generales de arguir o pedir por sus propios intereses, digamos, que en ese caso ellos se identificaban con la vuelta de Perón. Es importante acá que el gobierno en ningún momento reprime esta manifestación, más bien la deja ser, porque como dijimos, digamos, las relaciones de Perón con el gobierno no son necesariamente malas, ¿no? Simplemente tenemos que pensar en su encarcelamiento por una cuestión contextual, digamos, y del momento, ¿no? Entonces no reprimen a los trabajadores, y como dice Lavaty Suriano, y como es una cosa bastante dicha, digamos, bueno, el 17 de octubre del 46 lo que tenemos es la primer gran entrada en el teatro, en el escenario de la historia, de las masas, de la clase obrera organizada, en el marco de la política nacional, y de la definición, digamos, de la política nacional, ¿no? De inclinar la balanza para un lado o para el otro. De hecho, Perón es puesto en libertad, se lo lleva al balcón de la Casa Rosada, para que trate de bajar un poco la espuma de la cuestión. De hecho, Perón, bueno, en el discurso dice, bueno, ya está, vayan a su casa, todo bien. Pero, digamos, el gobierno, la élite, los actores sociales importantes, digamos, todos los que podemos considerar el régimen político en líneas generales, se encontró con un grupo de gente que no formaba parte de su, digamos,
de su perspectiva política y tuvo que hacer algo al respecto. ¿Sí? Y lo que hizo justamente fue cumplir, si se quiere, su intención, sus deseos de el regreso de Perón, por lo menos de que no esté preso. A partir de este acontecimiento, Perón va a empezar a formar su campaña electoral para presentarse a las elecciones presidenciales del 45. Y eso lo va a hacer a partir de, fundamentalmente, 3 partidos políticos, fundamentalmente el Partido Laborista, justamente un partido laborista, digamos, la Unión Cívica Junta Renovadora, el Partido Independiente, la disolución de Forja, de los jóvenes radicales, que iban a pugnar por la candidatura de Perón. El Mercante es quien queda como ministro secretario de Trabajo en el gobierno, y desde ahí va a hacer también campaña electoral, es decir, el gobierno también forma parte de la campaña electoral del peronismo. Bueno, esas son básicamente las bases de apoyo de Perón para su primera presidencia, mientras que, digamos, la Unión Democrática es la unión de estos partidos que habíamos nombrado anteriormente, junto a el Partido Comunista, que se suma a esta Unión Democrática en el marco de una política, la Tercera Internacional, de la Unión Soviética, que tenía que ver con la idea de Frente Popular, de que frente a un peligro fascista, los partidos comunistas tenían que aliarse con la burguesía en contra del fascismo, ¿no? Por eso es que el Partido Comunista toma este camino. Bueno, la primera elección, como todos sabemos, gana Perón, pero es reñida, digamos, Perón gana con el 52% de los votos, y el gabinete es una muestra de quienes habían apoyado su candidatura, ¿no? Industriales, grandes y pequeños, las Fuerzas Armadas, el sindicalismo, los radicales, digamos, que en ese momento se van a aliar con Perón, etc. ¿Cómo es el pensamiento, digamos, político del peronismo y que trata de llevar adelante durante su primera presidencia? Bueno, yo me gustaría definirlo como corporativismo, entendiendo por esto que el Estado es el gran actor que se coloca por encima y arbitra, ¿no? Hace de árbitro entre los diferentes sectores sociales, ¿no? Que van a ser pensados como cuerpos, esto lo dije varias veces. Lobato y Soriano lo llaman sectores socioeconómicos, los empresarios, los trabajadores, la rama femenina, etc. Y según Lobato y Soriano, esto conlleva un perfeccionamiento de las estructuras de dominación burocrática del Estado peronista, ¿no? Bueno, por otro lado, digo, obviamente en términos económicos lo que se hace es una política redistributiva muy fuerte, digamos, sube salarios, es decir, a favor de la clase obrera, ¿no? Una política redistributiva a favor de la clase obrera, y una política social que al día de hoy se entiende como el gran cambio en términos de la clase obrera argentina, ¿no? Diría yo, digo, que es decir, licencias por enfermedad, vacaciones pagas, aguinaldo, hoteles sindicales, digamos, todo un fomento al sindicalismo en líneas generales y espacios de recreación para los trabajadores, etc., ¿no? Es decir, una gran, digamos, suba del nivel de vida, de la propia capacidad de consumir, etcétera, de los trabajadores, que tiene como contraparte, claramente, digamos, en términos políticos, también la censura, el desplazamiento de los opositores de lugares institucionales, por ejemplo, las universidades quedan vaciadas de opositores, y en general había sido, digamos, y una posición muy importante de la Iglesia también en este reemplazo a los opositores, ¿no? La privación a la justicia y su autonomía, el ejercicio de censura en los medios públicos, etc. Es decir, toda la política redistributiva a favor de los trabajadores y esta visión corporativista de la sociedad y demás, viene acompañada de una fuertísima censura frente a los opositores de cuño liberal, lo cual va también a fomentar este mito, digamos, que podemos decir, como todo mito tiene parte de verdad, de el cierto nivel de autoritarismo político, digamos, del peronismo, ¿no? Bueno, la figura de Eva Duarte en el primer gobierno de Perón es central en términos simbólicos, y también en la sanción del voto femenino y de la representación de mujeres en los cargos políticos electivos. Bueno, Eva Perón también, desde la Fundación Eva Perón, lleva adelante una serie enorme digamos, de cuestiones de orden social y de organizaciones, eventos, etcétera, lo cual también lleva a pensar a veces en este carácter totalitario del peronismo, en tanto fuera de gobierno, Evita Perón lleva adelante muchas políticas de gobierno, ¿no? Y esto, la conjunción entre partido y Estado, también es una característica del totalitarismo. Igual yo les recomiendo que esto no lo digan sin hacer las lecturas correspondientes sobre lo que estoy diciendo, si a alguno le interesa me avisa y yo les las doy, ¿sí? Es decir, esto se entiende solo desde ciertas lecturas, no se puede decir,
Evita era no sé qué, o Perón no sé cuánto, digo, ¿no? Sino que a partir de ciertas lecturas de la orden de la teoría social y demás, podemos hacer algún tipo de comentario al respecto. Pero bueno, es una figura muy importante, el voto femenino sin duda es muy importante, no solo porque la mujer puede votar, sino que también puede ser elegida, puede ser electa para ser diputada, para ser senadora, etc. Durante el primer gobierno de Perón se lleva adelante una reforma constitucional, durante el segundo otra. La primera, básicamente, agrega derechos laborales, la función social de la propiedad, la soberanía sobre los recursos naturales, la doble presidencia, Perón puede ser reelecto por esta reforma constitucional. Y la segunda reforma constitucional, lo que rescata el debate suriano es la elección directa del presidente, es decir, la eliminación del colegio electoral. Durante la segunda presidencia de Perón, digamos, a partir de una serie de crisis de tipo económica mundial y su impacto en la Argentina, ¿no? En realidad ahora lo vamos a ver cuando veamos economía, pero más que la crisis económica mundial tiene que ver con ciertas cuestiones que no estaban del todo aceitadas del gobierno de Perón, relacionadas con su funcionamiento económico. Fundamentalmente se produce un freno, digamos, en la capacidad de conseguir divisas, y por lo tanto, eso, como ustedes saben, Argentina es un país muy dependiente del mercado externo. Por lo tanto, la imposibilidad de conseguir divisas significa imposibilidad de importación de productos industriales. Por lo tanto, la imposibilidad de conseguir divisas, que en última instancia es la imposibilidad de exportar el volumen de materia prima necesaria para fomentar la industria, genera una serie de escaladeros económicos muy importantes durante el segundo gobierno de Perón, que por supuesto impulsa reformas en el marco de los principios del gobierno, como esto de la soberanía sobre los recursos naturales, por ejemplo, pero también sobre los derechos laborales, sobre el nivel de explotación de los obreros, entendido como la necesidad de una suba de la productividad, ya lo vamos a ver cuando hablemos de economía. En términos simbólicos, la muerte de Perón es un golpe enorme, digamos, para el propio presidente y también para la gente que tenía esperanzas en Eva Perón. En el segundo gobierno también, en el marco de la crisis económica, lo que se hace es una intensificación del conflicto con la oposición y de la violencia entre gobierno y oposición, porque la oposición política, si bien estaba censurada, alejada de los medios, etcétera, 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 no había dejado de existir de ninguna manera, y había un núcleo opositor importante al peronismo también, en términos ciudadanos. Y esto se intensifica fuertemente durante la segunda presidencia de Perón, llevando a, en última instancia, la renuncia y exilio de Perón. El marco, digamos, el punto más importante, más saliente de estos conflictos es sin duda la relación entre el gobierno e iglesia. ¿Sí? Hay autores que consideran, por ejemplo, un autor italiano de carácter liberal que se llama Lori Sanata, considera que el peronismo de alguna manera viene a cumplir los objetivos políticos de la Iglesia Católica en el poder, digamos, en el gobierno argentino, ¿no? Por lo tanto, más allá de que esta tesis sea correcta o no, digamos, durante el primer gobierno de Perón y durante la dictadura militar del 43, la Iglesia va a ir ganando muchísimo poder al interior del gobierno y del Estado, y el peronismo continúa con esta cesión de interés, digamos, frente a la Iglesia, y pensándola como su aliada, pero en el marco de la segunda presidencia de Perón, esta alianza va a pasar de alianza a conflicto abierto, y este conflicto abierto va a tener que ver con una serie de decisiones del presidente en relación a ir copando el terreno que le había cedido a la Iglesia nuevamente a favor de su propia figura, digamos, de su propio partido político, de su propia figura como presidente. Y una vez decretado, digamos, una vez abierto el conflicto con la Iglesia, Perón va a llevar a cabo una serie de reformas muy importantes, como la eliminación de la subvención a la enseñanza religiosa, la ley de divorcio, equiparación de los hijos legítimos e ilegítimos, y obviamente intento del gobierno de avanzar sobre las potestades eclesiásticas. Imagínense, la ley de divorcio, fundamentalmente, y la quita, digamos, todas estas cosas que acabo de decir, es una mojada de oreja a la Iglesia tremenda, que la Iglesia no iba a tolerar de ninguna manera, la verdad, digamos. Piensa en el divorcio, se sanciona recién en los 80 en Argentina, ¿no? Y entonces se convierte en una opositora acérrima, y la oposición política, que curiosamente era de cuño liberal, digamos, y por lo tanto en una relación conflictiva con la Iglesia, a partir de esta oposición entre peronismo e Iglesia, va a tomar partido por la Iglesia y va a usar la Iglesia, digamos, su institucionalidad, su capacidad de movilización pública, como escenario, como plataforma para
disputarle al peronismo poder político y pedir en última instancia la renuncia de Perón, ¿no? En este sentido, digamos, en el Corpus Christi de junio del 55 es una gran marcha opositora en realidad, ¿no? Hay que agregarle a los partidos políticos liberales y demás, los sectores sin duda de la clase media urbana, y, por ejemplo, las juventudes universitarias, digamos, muy opositoras al peronismo, en parte porque el peronismo había intervenido en las universidades y había puesto curas, digamos, de rectores, que es decir, una cosa medio, bueno, entonces en ese sentido, un gran abanico opositor desde la Iglesia. No sé si se entendió, digamos, el nivel de conflictividad, digamos, el nivel de conflictividad que llega este conflicto con la Iglesia, y en el marco en el cual ya una oposición que estaba caliente, porque digamos, la habían censurado y demás, digo, esto es una cosa muy explosiva. El Corpus Christi, digamos, incendios de iglesias, lucha en la calle, digo, no de guerra civil, digamos, pero de una situación muy tensa a nivel social. El 16 de junio del 55 se produce un bombardeo sobre la Plaza de Mayo, es decir, esto es una guerra civil, digamos, ¿no? Bombardear la Plaza de Mayo, digamos, bueno, de la Fuerza Aérea, un intento de golpe de Estado que no llega a efectuarse, y este bombardeo le siguen, como se sabe, acá sí, digamos, podemos apelar a nuestro saber popular, le siguen quemas de iglesias en la ciudad de Buenos Aires, y un discurso de Perón muy encendido, que dice de cada uno de nosotros van a caer 10 de ellos, tipo, todo mal. Bueno. Digamos, como recordarán, digamos, el ejército era un bastión fuerte de apoyo a Perón. Perón es un señor militar, que además no es un militar tipo como los presidentes del siglo XIX que los nombraban, un militar de carrera, profesor de historia militar, digamos, en la academia militar, etc. Un tipo con mucho contacto con el ejército era una base de apoyo muy importante del peronismo. A partir de este bombardeo del Plaza de Mayo, que lo hace la Fuerza Aérea, obviamente, se nota una división, digamos, al interior del ejército, y la división al interior del ejército es lo que termina de romper el equilibrio de fuerzas, digamos, en contra de Perón, ¿no? Básicamente. Por lo tanto, en septiembre del 55, ahí sí hay un golpe militar que se inicia en la ciudad, en la provincia de Córdoba, que no puede ser reprimido, que lleva a que Perón renuncie y se exilia en Paraguay y después en España durante cerca de 20 años, ¿no? Así termina, si se quiere, digamos, el segundo gobierno de Perón, que es mucho más conflictivo en términos económicos, y esta conflictividad económica lleva a estas tensiones políticas que ya venían, digamos, por supuesto, del primer gobierno, pero que en el primer gobierno la bonanza económica y el apoyo de los trabajadores, que igual se mantiene en el segundo gobierno, digamos, impedían que salgan a la luz esas tensiones, y probablemente el conflicto con la Iglesia sea lo que termina de derribar en última instancia, más allá del ejército, ¿no? Porque el ejército también tiene mucha ascendencia de la Iglesia, entonces el conflicto con la Iglesia es como una especie de dominó que va a ir tirando las diferentes piezas. Pero la segunda presidencia de Perón y su caída y el conflicto con la Iglesia y todo no puede entenderse de ninguna manera sin pensar la economía. Vamos a pensarla de este modo como lo proponen los autores, pero vamos a hacer hincapié en la segunda parte, ¿no? En primer lugar, bueno, la importancia asignada a la participación del Estado, la dirección y regulación de la economía, me parece que esto es evidente, como ya lo explicamos, en relación a esta idea de corporativismo y demás. Industrialización está basada en la demanda de bienes de consumo, y por lo tanto medidas redistributivas de ingreso. Como habíamos dicho, en los años 30 comienza esta sustitución de importaciones, un poco de carácter vegetativo, un poco el Estado no le gusta mucho la idea de hacerse cargo de la industria, porque es un cuño liberal, digamos, que le impide pensar en esos términos, pero la industrialización de todos modos avanza por una cuestión de restricción externa, por el contexto de la posguerra y demás. Bueno, el peronismo va a ser un gobierno muy dedicado a financiar la industria. Toda la maquinaria económica del peronismo está pensada en términos de financiar la industria, y no cualquier industria, porque la industria había crecido en los 30, como decimos, de un modo medio anárquico, sin planificación estatal. El peronismo va a hacer crecer la industria fundamentalmente de bienes de consumo. No ya la alimentación, Dios, también, pero sobre todo textiles, electrodomésticos, bla, 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 etc. En este sentido, y esta demanda de bienes de consumo, que tiene que ver con la industria de bienes de consumo, la idea es que esto funciona también, además de lo que vamos a ver ahora del IAP y demás, de medidas redistributivas del ingreso, es decir,
trabajadores que pueden cobrar más, por lo tanto pueden consumir más, por lo tanto van a trabajar más, y así se genera un círculo virtuoso, en teoría, en la economía, que esto, el primer texto que vimos nosotros, de los modelos teóricos en términos de lo que es el Estado y bla, 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 bueno, me parece que el estado de bienestar, digamos, entendido en el marco de un país del tercer mundo, no desarrollado o semidesarrollado, en vías de desarrollo, como quieran decirle, lo más similar a un estado de bienestar me parece que tiene que ver con el estado que se funda durante el peronismo, que muy probablemente se mantiene hasta el 76, ¿no? Pero bueno, es otra discusión. Pero sería algo parecido a un estado de bienestar. Bueno, los planes quinquenales, digamos, la economía, la idea es que el Estado es quien oriente, quien defina la economía, y por lo tanto va a haber planes quinquenales, una idea muy de moda en la época. El primer plan quinquenal de 1946 tiene que ver con este fomento industrial, a las industrias de bienes de consumo, textiles, metalurgia, etc., con la participación del Estado en las famosas obras de infraestructura, palabra que le costó. Bueno, de obras de infraestructura, autopistas, por ejemplo, ¿no? Aeropuertos, barrios obreros, digo, una serie de obras muy importantes donde el Estado es protagonista, que además tienen carácter estratégico, digamos, para el Estado. Por supuesto, hace las obras que considera que tiene que hacer, y eso genera trabajo, pero también genera la puesta en funcionamiento de un sistema económico, ¿no? Una autopista, en última instancia, es eso. Hay un mosquito acá, bueno. Salud, digo, grandes hospitales, bueno, etcétera, ¿no? Plan quinquenal, el primer plan quinquenal tiene que ver con un gran fomento industrial y de infraestructura. Y en última instancia, en términos económicos, esto estaba financiado, si se quiere, por las exportaciones. Ahí lo maté. Las exportaciones de materias primas, es decir, la gran entrada de divisas en Argentina sigue siendo la misma, es decir, las exportaciones de materias primas. Pero el peronismo va a crear un famoso organismo que se llama IAPI, que básicamente es el principal elemento de política económica, que hace control de cambios, fija el precio de las exportaciones para los productos primarios, y básicamente compra el conjunto del material exportable, de materias primas, y lo vende. Y se queda con esa diferencia, fija el precio interior y lo vende al precio internacional, y se queda con esa diferencia. Y esa diferencia va a ser redireccionada al fomento / subsidio de la industria nacional. Por lo tanto, el IAPI, decimos, es un organismo que direcciona el flujo de capital a la subvención de la industria nacional, básicamente del sector agrícola, o sea, claramente del sector agrícola, del sector industrial, ¿no? Esto tuvo problemas en el sector agrícola, que es lo que tratábamos de decir antes, pero la forma en la que está organizado el texto no lo impidió, digamos, deprimió el área cosechada, y por lo tanto la capacidad de generar divisas, digamos, de hacer esta diferencia, decayó con el descenso del precio de los productos agrícolas también. Descenso del precio internacional de los productos agrícolas sumado a menos volumen de material para exportar, genera depresión económica, ¿no? Acá hay una serie enorme de debates políticos bien interesantes sobre la nacionalización de la tierra, la reforma agraria o no, porque Argentina no tuvo reforma agraria, y demás, bien interesantes. No podemos tener ninguno de esos debates en el contexto de esta materia. Los invito a, si les interesa, que me consulten sobre material y demás. Hay mucho para ver ahí, si a alguno le interesa, o estudiar economía, por ejemplo. Bueno, entonces, en el marco de esta crisis, el segundo plan quinquenal, que es con el que yo me quería quedar para pensar también en la crisis del gobierno peronista, porque no es que se peleó porque sí, con la iglesia y con la oposición y con el ejército, ¿no? El segundo plan quinquenal se piensa en el marco de la crisis económica, y está orientado a la productividad, a reducir importaciones y a frenar el gasto. La productividad es decir, a que el obrero trabaje más. Acá se hace el famoso Congreso de la Productividad, en la que se invita a sindicalistas, y a la CGT y a la CGE y a la UIA, ¿no? Es la que se propone que en el marco de restricción externa, además Estados Unidos había bloqueado la importación de material industrial para la Argentina, por lo tanto, la situación era un poco dramática, digamos, y lo que se les pedía a los trabajadores era que aumenten su productividad, que la forma de salir de este conflicto, de este culo de botella, digamos, de este tapón que se presentaba acá, era trabajando más, siendo más productivos, por lo tanto bajando los salarios, digamos. No solo la productividad conlleva, en términos de marxistas y de la economía materialista en general, a una suba a la explotación,
que conlleva un aumento de la plusvalía, digamos, que conlleva, entonces, una diferencia una brecha más amplia entre el valor del trabajo de un obrero y su fuerza de trabajo, y el valor de su fuerza de trabajo. Bueno, entonces, y además, el segundo gobierno de Perón, digamos, da marcha atrás con algunos basamentos económicos de su primer gobierno, como es, por ejemplo, la nacionalización o la soberanía nacional de los recursos naturales, del petróleo, fundamentalmente, ¿no? Entonces, no es que el peronismo, a veces se piensa también que el peronismo es como una economía muy cerrada, muy ideológica, en términos acá, por suerte se me ven, que hago comillas, ¿no? No que es industrialista y piensa sí o sí hacer esto y lo otro, no, digo, es un gobierno, crisis económica, el peronismo trata de rearmarse en el marco del sistema capitalista. Digo, entre paréntesis, otro mito más de nueva data, digamos, que dice que el peronismo es comunista, como dicen ciertas personas, digamos, intelectuales o políticos de hoy en día. Eso es un mito digamos, un gran mito que no tiene básicamente ni pies ni cabeza, y en parte hay que investigar y hay que leer más cosas, digamos, para tener esto claro, pero acá se ve, digo, en el segundo gobierno de Perón, la crisis económica obliga al peronismo a rearmarse en términos de mantener, digamos, la estructura capitalista de la sociedad. Y por eso el segundo plan quinquenal se orienta a la productividad. Y bueno, digo, en ningún momento se plantea nada, digamos, de ningún tipo de nacionalización, por ejemplo, de la tierra, o de expropiación masiva, ni mucho menos, digamos, ¿sí? Bueno, entonces, este segundo plan quinquenal tiene que ver con eso. Esto básicamente para el primer gobierno, que continúa, incluso hasta el día de hoy diríamos, pero bueno, es el crecimiento industrial, claramente, y el cambio en la formación de este grupo, digamos, en la dominación hegemónica de este grupo, ¿no? De la industria de alimento y bebida a la industria textil y metalúrgica, que conlleva al mismo tiempo la hegemonía de cierto sector sindical sobre el resto del movimiento obrero, ¿no? En este caso de los metalúrgicos o de los textiles y demás. Bueno, créditos bancarios y protección aduanera, digamos, todo esto en términos económicos para proteger la industria nacional y fomentarla, ¿no? Esto que habíamos dicho una vez más, lo decimos. En los 30 hay un crecimiento industrial, pero es un crecimiento industrial que no está del todo apoyado por el Estado lo apoya cuando no le queda otra, y lo apoya de una manera muy signada por su propia ideología liberal, si se quiere. El peronismo está decidido a apoyar la industria nacional, ¿sí? Incluso la crisis económica lo que trae aparejada es un intento de seguir dándole a la industria nacional. Bueno, créditos bancarios y protección aduanera, lo que conlleva rápido crecimiento industrial, ¿no? Crecimiento de la construcción y el sector terciario, esto que decía el primer plan quinquenal, infraestructura, barrios obreros, autopistas, aeropuertos, hospitales, etc. Y el sector terciario, que en términos económicos es el sector de bienes y servicios, comercios, pero también peluquerías, abogados, etcétera, etcétera, que van a generar, necesitan, digamos, una demanda de empleo urbano que se condice con el crecimiento del sector urbano, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires va a crecer bastante exponencialmente, digamos, y otras ciudades también, y esto va a conllevar un crecimiento del sector terciario, que va a conllevar un crecimiento de la mano de obra del sector terciario, de empleados de comercio, y demás, ¿sí? Bueno, crecimiento de empresas estatales, digo, la nacionalización de los ferrocarriles, de los teléfonos y puertos, dice Lobato-Izuriano, no siempre con planificación, digamos, lo cual después conllevó algún tipo de crisis en relación a esto que dicen los autores, ¿no? Una vez más, ninguna de las cosas que vamos a ver nosotros cambia el mapa económico del país. Muchas regiones no vieron los beneficios de la producción industrial. Por ejemplo, digo, está pensando en las industrias del interior del país, como Tucumán, Mendoza, Jujuy, digamos, que tienen un crecimiento industrial, pero el capital producido por ese crecimiento industrial se sale, digamos, no se reinvierte en esa provincia, sino que o bien va a la casa matriz en Europa, digamos, o donde sea, o en Estados Unidos, o bien es invertido en otro sector, en el sector, digamos, más propiamente en donde el capitalismo funciona bien, por decir de alguna manera, digamos, en el sector más dinámico de la economía argentina, es decir, la Pampa húmeda, Buenos Aires, etc. Este boicot ya lo dije.
Bueno, la sociedad, digo, acá todo lo que podemos decir me parece que ya está dicho. Esto no, pero es medio anecdótico: desaceleración demográfica, fin de la llegada masiva de inmigrantes, estabilidad de la tasa de natalidad. Bueno, no es tan anecdótico porque Argentina había sufrido un boom de inmigración muy importante, y entonces el fin de esa llegada de alguna manera normaliza un poco la situación para pensar en términos de construir una sociedad, digamos, un poco con una dinámica un poco más tradicional, digamos. De todos modos, hay inmigración europea, digamos, de la Segunda Guerra Mundial. No. Bueno. Y lo que va a haber, en vez de inmigración europea, de alguna manera menos abundante y más desapercibida, digamos, si se quiere, porque la diferencia, por supuesto, no es tan extrema, digamos, ¿no? Digamos, bueno, va a ser migración interna, migración de los países limítrofes a las ciudades también limítrofes, que después esa migración de los países limítrofes y de estos migrantes va a ir acompañada de las migraciones internas, de líneas generales, del campo a la ciudad, que son un clásico de este periodo, para trabajar en la industria, ¿no? Claramente. Bueno, obviamente, el nivel de los obreros mejora notablemente, y de la sociedad en general, la verdad, las clases medias también, digamos. Toda la Argentina vive una etapa de crecimiento económico muy importante, que se vuelca, digamos, a sus habitantes, ¿no? Lo habíamos visto, el modelo exportador también genera un enorme crecimiento económico, que nos pone entre los 3 países que más crecen en el mundo, pero ese crecimiento económico no se ve necesariamente en la distribución del ingreso nacional, y por lo tanto los niveles de vida de la clase obrera, si bien no son malos, digamos, no están, no reflejan ese crecimiento económico, ¿no? Ahora, el crecimiento económico quizás no es tan impactante como el crecimiento económico del principio del siglo XX, digamos, pero es un crecimiento económico que de alguna manera es redistribuido en la sociedad. Punto. No tengo comentarios para hacer, los dejamos porque no hace nada la cuestión. Pero piensen que los países de Centroamérica, por ejemplo, en la década del 60, 70, 50, crecen a tasas impresionantes del Producto Bruto Nacional, y eso no se ha reflejado en lo más mínimo en el marco de su población, que vive prácticamente del monocultivo de la banana, digamos. Y en ese sentido, el crecimiento del Producto Bruto Neto no significa, o nacional, no significa desarrollo social, ¿no? Acá quizás el Producto Bruto, el Producto Neto, no crece de un modo como exponencial y demás, pero lo que sí hay es una fuerte mejora del nivel de vida de los obreros, dada por el aumento del salario, por la sindicalización, etcétera, etcétera, por estos beneficios o política social del gobierno, aguinaldo, vacaciones, licencia y todo, y también por una intervención estatal sobre los precios de los alimentos y de los alquileres, ¿no? Fijando precios máximos, etc. Fuerte sindicalización, lo acabo de decir. Sindicato único por actividad, muy importante, en vez de sindicato por empresa, sindicato único por actividad. Fuerza que los sindicatos van a ser actores muy fuertes, pero por supuesto la CGT, que había desplazado al resto de las organizaciones sindicales, digamos, que tenía una impronta comunista ante el peronismo, digamos, a partir del peronismo, ya cuando Perón es secretario de Trabajo, se va a convertir en un bastión, digamos, de apoyo al gobierno, y va a sufrir un proceso de cooptación estatal que va a ir de la representación de los trabajadores frente al gobierno a correa de transmisión de las políticas gubernamentales a los trabajadores, ¿no? Es decir, un proceso de cooptación, es decir, el sindicalismo pierde su independencia política frente al gobierno. Todo esto también es podríamos hacer un largo paréntesis sobre las ideas de la izquierda, por ejemplo, respecto de esto, o del liberalismo respecto de esto. Es cierto, el sindicalismo necesariamente tiene que ser una posición independiente, si uno quiere que su sindicato piense el beneficio de uno, o del trabajador, y no del gobierno. Pero pensemos también que el gobierno de Perón, el primer gobierno de Perón, había otorgado todos estos beneficios, digamos, también a los trabajadores, por lo tanto, seguramente varios de esos trabajadores, sindicalistas o no, tenían una identificación con el gobierno que les impedía observar esa representación estatal de la CGT como un conflicto.
muy diferente, por ejemplo, de otros momentos de crisis económica en el cual la CGT sigue operando de esa manera, sea cual sea el gobierno, digamos, pero en el marco de una crisis, ¿no? En este caso no, digo, el peronismo había dado cosas a los trabajadores. Entonces, bueno. Bueno, claramente, digamos, en términos educativos, digamos, que hay toda la cuestión más criticada del peronismo, que tiene que ver con el adoctrinamiento de las escuelas, básicamente este vínculo entre valores cristianos y valores peronistas, y este adoctrinamiento respecto del amor, digamos, que Perón y Evita sentían por el pueblo y que era respondido, y acá hay, si ustedes buscan en Google van a aparecer estos libros de texto que dice Evita me ama como mi mamá, bla, bla, bla. Digo, evidentemente, un proceso fuerte de adoctrinamiento escolar. También, digo, bueno, nada, me quedo con eso. En el segundo gobierno, de este adoctrinamiento y este vínculo entre cristianismo y peronismo llevó a que el peronismo piense que podía desplazar al cristianismo como eje fundante de la vida de las personas, digamos. Bueno, lo que conllevó todo este conflicto que ya vimos. Un fuerte impulso a la educación técnica, las escuelas técnicas que conocemos hoy, digamos, tienen que ver con el peronismo. También pensando en mano de obra calificada, necesaria para llevar a cabo, por ejemplo, obras de infraestructura, por ejemplo, maestro mayor de obras, digamos. Y al mismo tiempo se pensaba que la escuela técnica, la educación de oficio, digamos, era una especie de barrera contra el comunismo y su victoria revolucionaria, ¿no? Después algo interesante para ver en términos sociales es que el peronismo como ideología, si se quiere, lo cual ya es muy complejo de llegar a pensar al peronismo como ideología, pero si existe una ideología peronista, se puede pensar en términos de lo que podemos considerar una ideología plebeya que va a hacer una gran diferencia entre el sector popular y el sector ilustrado. No tanto entre, digo, burguesía y proletariado, como podría ser, por ejemplo, el comunismo, otro ejemplo de por qué claramente no es comunista el peronismo, digamos, sino más bien entre pueblo y antipueblo. Esto es algo que probablemente se mantenga hasta el día de hoy también, ¿no? Y el antipueblo, en el caso del primer peronismo, estaba básicamente formado por las clases medias, antiperonistas, claramente, por cierto sector de la aristocracia y sobre todo cierto sector que no estaba dispuesto a otorgar ningún beneficio, digamos, ¿no? Cierto sector de la aristocracia, pero sobre todo los intelectuales. Ya la idea de que los intelectuales eran antipueblo porque pensaban demasiado y el pueblo necesita trabajar y hacer su ocio y no pensar, ¿no? Entonces, un ataque a los intelectuales, la idea de que son vagos, de que no laburan, de que les gusta pensar pero no quieren trabajar, bla, bla, bla. Alpargatas sí, libros no, de casa al trabajo, de trabajo a casa. Bueno. Curiosamente, al mismo tiempo, había una mejora en los parámetros de consumo de bienes y servicios, y por lo tanto, una mayor entrada de la clase obrera, por ejemplo, a las universidades. Entonces, esto en los 60 va a ser muy interesante ver cómo se desarrolla, por un lado, esta división peronista entre pueblo antipueblo, hoy podríamos decir el ala popular, el sector nacional y popular, el sector oligárquico, ¿no? Cómo se desarrolla esta dicotomía ideológica en el marco de que mucha parte del pueblo peronista llega a la universidad, y por lo tanto es intelectual, le guste o no, digamos, ¿no? Bueno, eso en los 60 va a tener una resolución bien interesante. Y bueno, la figura de Cabecita Negra es esta idea, esta figura de el obrero que venía del interior, quizás con una educación, digamos, muy precaria, que podía acceder a bienes de consumo, a bienes de servicios, etc., ¿no? No me acuerdo, esta idea de que uno de los mayores molestias, digamos, de perdón, una de las mayores inconvenientes que sentía las señoras que tenían empleadas domésticas durante el peronismo era justamente que las empleadas domésticas iban a la misma peluquería que ellas, por ejemplo, ¿no? Bueno, esta idea de una persona, un sujeto social en realidad, que transitaba por espacios que antes estaban vedados, ¿no? Acá también, digamos, más allá de las críticas teóricas que uno puede hacerle, hace poco salió un libro de una señora llamada Natalia Milanesio,
que se llama Cuando los trabajadores fueron de compras. Se puede hacer muchas críticas a ese libro, pero es interesante que ahí explica un poco el espacio, digamos, que va a ocupar en la clase obrera, en el espacio público, justamente. Y hay otros libros bien interesantes, uno de, a mí me gusta mucho, uno de un señor que se llama Omar Hacha, que se llama Crónica Sentimental de la Argentina Peronista, para tratar de ver algo similar. Y bueno, como les digo, bibliografía sobre el peronismo hay un millón. Lo que tratamos de hacer nosotros acá es simplemente una introducción a las primeras dos presidencias de Perón. Vamos a ver cómo esto se desarrolla. Esto tiene un desarrollo bien interesante en los 60 y los 70, y tiene un desarrollo más que trágico en los 80 y en los 90, pero eso falta mucho. Bueno, los dejo y nos vemos el lunes.